Bienvenidos una vez más a este espacio, a este canal. Hoy vamos a hablar sobre el miedo. Entender, comprender el miedo. Como ustedes sabrán, hay personas cercanas, familiares, amigos, que la están padeciendo en estos momentos. Entonces es entendible, hay que comprender que es entendible que se presenten los miedos personales. ¿Por qué se presentan los miedos personales? Porque nos tocan justamente los miedos más profundos. ¿Cuáles son? Los clásicos: la enfermedad y la muerte. Entonces hay que entender el porqué de los miedos, por qué aparecen, por qué se presentan. Principalmente por estas dos razones. Tocan estos dos tópicos, estos dos temas principales, que es la enfermedad y la muerte. Entonces vamos a desglosar, ir más profundo, cómo es que se manifiesta el miedo y el por qué. Entonces, comprendiendo esto, obteniendo este concepto, esta información, podemos revertir la situación o la experiencia de miedo, ¿sí? ¿Qué es el miedo? Proyección de los cuerpos. El miedo no es más que la proyección del cuerpo emocional, mental, a un futuro hipotético. La suposición de un evento de riesgo, una potencial amenaza, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos la proyección de los cuerpos? El ser humano está constituido de 7 cuerpos, 3 superiores y 4 inferiores. Hoy solo vamos a tocar 3 inferiores, que es los clásicos: cuerpo físico, este cuerpo, este vehículo físico; el cuerpo emocional, porque sentimos; y el cuerpo mental, porque tenemos pensamientos. Entonces, ¿por qué decimos la proyección de los cuerpos a un futuro hipotético de riesgo? El cuerpo emocional y el mental se van a futuros escenarios hipotéticos, que son suposiciones fuera del aquí, por tanto irreales. Entonces podemos llegar a la comprensión de que el miedo parte de una base irreal, que no es presente, ¿sí? Entonces, ¿qué es el miedo? La proyección de los cuerpos emocional y mental a un futuro escenario hipotético, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente punto. ¿Cómo impacta en el cuerpo? Vamos a entender cómo los pensamientos y las emociones impactan en el cuerpo físico. Entonces vamos a entender el siguiente concepto. De igual manera que alguna vez ustedes, a través de lo sexual, a través del erotismo, han pensado, han sentido a esa persona y han tenido una erección, incluso un orgasmo, el hecho de pensarlo y sentirlo han hecho que se manifieste a nivel físico. De igual manera, el miedo, si lo piensan y lo sienten, ¿dónde creen que va a parar esa energía? De igual manera, al cuerpo físico. El cuerpo físico es la ecuación de la sumatoria de todos los cuerpos superiores. Este es el más denso, ¿sí? Entonces, hay que entender este concepto para entender cómo funciona el cuerpo y cuál es la consecuencia en el cuerpo físico. En primer lugar, que baja el sistema de defensa. Cuando uno tiene miedo, está bajando el sistema de defensa, ¿sí? No por casualidad, cuando hay una emergencia social, veo muchas personas que están susceptibles, que están con miedo, y empiezan a tener resfriados, empiezan a tener gripe, alergias, ¿sí? Entonces vamos a entender el siguiente concepto. Cuando uno tiene miedo,
es como descargar una aplicación, haciendo una comparación con la tecnología. Es como, cuando uno tiene miedo, es como descargar una aplicación para que la enfermedad sea compatible con nuestro organismo. ¿Se entiende? Entonces, cuando tenemos miedo, no estamos más que ayudando a que el virus, la enfermedad, se aloje y sea compatible con nuestro organismo. Se preguntarán, entonces, ¿se trata de que hagamos de cuenta que nada está sucediendo? ¿Que no tenemos que tener miedo? Nadie está diciendo eso. Como en videos anteriores hemos dicho, no se trata de ser irresponsable, llegar a la desidia, al me da igual, al que me importa, ni la sobreobservación al punto de la paranoia, de la ansiedad, el nerviosismo y al grado del miedo. No tener miedo no significa perder el estado de alerta, estar en atención. Estar atento no es estar con miedo. Muchas veces confunden las personas. El miedo me ayuda a estar atento. No. El miedo es una distorsión de la realidad. La atención es estar consciente, a lo que nos lleva al siguiente punto. Desarrollar el observador consciente. ¿Qué es esto? Observar. Tenemos que aprender a simplemente observar y no identificarnos con lo observado, simplemente observar. No identificarse, ¿qué significa? No dejarse arrastrar, no dejarse llevar por la corriente. Y cuando hablamos de corriente, hablamos del miedo, del pánico. Entonces entenderán la importancia de no dejarse llevar por los medios masivos de información. Entenderán la eficacia del trabajo al transmitir el miedo, como hemos dicho, cómo impacta en el cuerpo. Esto sin contar lo que hacen las redes 5G en este momento, que es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Bajar esta aplicación, como hemos dicho, este concepto de la aplicación tecnológica, para que el virus sea compatible. Exactamente lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, desarrollar el observador consciente. Solo observar, estar atento, no perder el estado de alerta. No es irresponsabilidad, no es me da igual, no me importa, ni es miedo, ni es susto, ni es pánico. No confundan el miedo con el estado de alerta. El miedo es una distorsión, como hemos dicho. La atención es observar lo que es. Tenemos que aprender a observar lo que es. ¿Sí? Entonces, no perder el estado de atención. No, para esto tenemos que aprender a no identificarnos, que es no dejarnos llevar, no dejarnos arrastrar. A lo que vamos al siguiente punto. Conectar con el cuerpo físico en este caso. ¿Qué significa? Hemos dicho que tenemos 4 cuerpos inferiores y solamente hemos hablado de 3. El cuerpo físico, las emociones y la mente. Y que el miedo se proyecta, se manifiesta a través de la mente y las emociones que se proyectan en un futuro. En un caso hipotético, un escenario de riesgo, de potencial riesgo. Mientras que el cuerpo físico nos enseña constantemente que la vida transcurre en este momento, que es ahora. Por eso mismo nos exige mantenimiento. Báñate, come, ve al baño. El cuerpo nos enseña que la vida transcurre ahora, en el presente. Por eso le llamo a las emociones y a la mente viajeras del tiempo. Van constantemente saltando del futuro hacia el pasado. Al pasado con las memorias y al futuro con las expectativas y suposiciones. Mientras que el cuerpo te pide atención en el ahora. Entonces estamos en un momento en donde tenemos que prestarle atención al cuerpo. ¿Qué significa esto? Aliméntalo, descánsalo, ¿sí? Observa las necesidades del cuerpo.
Entonces, al observar las necesidades del cuerpo, estar atento al cuerpo es estar atento en el ahora y en el presente, porque el cuerpo físico trabaja especialmente en el ahora y en el presente continuo, ¿sí? Mientras que la mente, como hemos dicho, y las emociones van constantemente hacia atrás y hacia adelante. El cuerpo te dice es ahora. Por eso tenemos que aprender a observar, desarrollar el observador consciente y unirlo a la atención del cuerpo. Entonces, eso hace que no desarrollemos ni seamos amplificadores de miedo. Más bien, estemos atentos a lo que sucede en el presente, que es la única verdad.